Es miércoles 5 de julio. Buenos días, Castilla y León. La inversión en sanidad se recupera para situarse en niveles previos a la crisis. Este año se van a renovar equipos por valor de 45 millones de euros. El Consejo de la Abogacía de Castilla y León pide mejoras en la asistencia legal a las víctimas de violencia de género y defiende la celebración de juicios rápidos. Se intensifica la vigilancia en el Camino de Santiago por el aumento de peregrinos en verano. En Ponferrada, patrullas de policías velan por la seguridad de los caminantes. Pedro Sánchez y el rey han hablado de la deriva independentista de Cataluña. Sánchez le va a pedir a Rajoy este jueves que inicie el diálogo con Puigdemont cuanto antes. El gobierno catalán presenta públicamente la normativa que ampara el referéndum. Contempla que el Parlamento catalán proclame la independencia de forma inmediata si gana el sí. Hoy volveremos a pasar calor, aunque por la tarde notaremos un descenso de las temperaturas. Los termómetros marcarán 3 o 4 grados menos en León, Zamora y Salamanca. La inversión en sanidad se recupera y este año se acercará al nivel previo a la crisis. Si hace 5 años el presupuesto fue de 130 millones, en 2017 está en los 125 millones. En los próximos meses, la Consejería de Sanidad va a destinar más de 45 millones de euros a la renovación de tecnología y equipamiento sanitario. En esa cantidad están incluidos 7 millones de los 18 que aporta la Fundación Amancio Ortega. Compleja como mamógrafos y también objetos más sencillos como sillones o camas. 45,4 millones de euros es el dinero que Sanidad prevé destinar en 2017 a la actualización de tecnología y equipamiento. En total, casi 9.000 artículos, entre los que se incluyen tags, mamógrafos digitales, ecógrafos o retinógrafos. Va a suponer, como digo, un refuerzo relevante, importante, que no habíamos podido acometer en los últimos años, para la mejora de la alta tecnología y de la tecnología media de nuestros centros sanitarios. De la polémica donación de 18 millones de euros por parte de la Fundación Amancio Ortega, la Consejería empleará este año 6,9 millones. No se han detallado las cifras, pero la mayor parte de este importe se destinará a la actualización de 2 aceleradores lineales en Salamanca y Valladolid. La actualización supone una renovación de esa tecnología que permite incorporar nuevas prestaciones, que permiten facilitar tratamientos con mayor calidad y seguridad. El consejero de Sanidad ha recordado además algunos datos del informe sobre gasto sanitario publicado por el Ministerio. Según este estudio, el gasto sanitario medio por habitante en Castilla y León es sensiblemente superior a la media nacional. Además, nuestra comunidad es la segunda que menos presupuesto destina a conciertos privados, tan solo un 4% del presupuesto. El Parlamento Europeo ha autorizado la ayuda de 1 millón de euros para los 339 mineros despedidos en Castilla y León. Ese importe se destinará a la reinserción laboral de estos trabajadores. El Gobierno español solicitó la ayuda a la Comisión Europea a mediados del año pasado a petición de la Junta. Tras la ratificación de la Eurocámara, la decisión será aprobada por el Consejo de Ministros de la Unión Europea el próximo 11 de julio. El paro se redujo en Castilla y León en algo más de 9.000 personas en junio y deja la cifra de desempleados en los 155.600. Un buen dato por el descenso y porque además bajó más que la media del país. Así se han valorado estos datos en la comunidad. Buenos datos para los sindicatos, que aseguran que son propios de la tendencia de crecimiento económico. Se sigue creciendo al 3% del PIB, lo habitual y lo general sería una incongruencia, es que descienda el paro y que se cree empleo. Y lo hace de forma importante, con lo cual los datos de Castilla y León son buenos este mes. Se puede llegar a pensar en que este año, bueno, pues la creación de empleo y la bajada del paro pues, se está viendo totalmente óptima y positiva, y sobre todo de poder llegar a pensar algo más allá de lo que estamos pensando meses anteriores. Los empresarios son optimistas, aunque con matices. La recuperación se va notando, aunque sí que es verdad que todavía las pequeñas empresas no lo notan tanto como las de mayor tamaño.
Positivos también para la Junta. La tasa anual se ha reducido en 20.000 parados menos. Están marcando nuevamente esa tendencia de 44 meses de modo ininterrumpido de reducción del número de desempleados en términos interanuales, 55 personas cada día durante el último año. Para el PSOE el problema sigue estando en la precariedad de los contratos. A pesar de la creación de empleos, estamos viviendo todavía trabajadores que no llegan a fin de mes, trabajadores pobres y por tanto que tienen tremendas dificultades para tener una vida digna en esta comunidad autónoma. Buenos resultados también en el colectivo de autónomos. En junio se ganaron 289 trabajadores por cuenta propia en Castilla y León. Esos buenos datos del paro de junio han animado a la ministra de Empleo a pedir una subida de los salarios. Fátima Báñez ha reconocido que es el momento de que la recuperación económica llegue también a los trabajadores. Es un momento de subir los salarios en España para fortalecer esa recuperación integradora de nuestro país. Y animo desde aquí a los interlocutores sociales, a los sindicatos y a la patronal para que con responsabilidad y compromiso de país cierren cuanto antes ese acuerdo de salario. Después de meses parada, se ha retomado en las Cortes la comisión que analiza la Ley de Lucha contra la Violencia de Género. El Consejo de la Abogacía de Castilla y León ha reclamado más personal para dar una mejor asistencia a las víctimas, que sea más especializada y más ágil, con juicios rápidos para que la víctima no se arrepienta de haber pedido esa ayuda. Aunque la especialización es la clave, hace que ésta sea más eficaz y otorgar mayor rapidez. Y el procedimiento de juicio rápido un pilar fundamental. El hecho de que se haga con tal rapidez hace que la víctima no se retracte. En el medio rural los procedimientos se dilatan, por eso reclaman más equipos psicosociales y soluciones a la falta de puntos de encuentro familiar. Yo no sé si se pueden establecer puntos ambulatorios o itinerantes. Piden una atención global a las víctimas. Insistimos en la importancia de la entrevista previa con la víctima antes de la interposición de la denuncia. Aunque destacan que en Castilla y León la ley autonómica es más completa que la estatal porque incluye violencia económica, el tráfico y trata, de la violencia laboral y las originadas por la aplicación de las tradiciones culturales. Y certifica el estatus de víctima con un informe de servicios sociales sin necesidad de denuncia. También han puesto en valor el acuerdo firmado con la Consejería de Familia para cursos de formación. Absolutamente fundamental, ya que existen colegios de abogados en nuestra comunidad con escasos recursos. En el primer trimestre de este año las denuncias han aumentado un 26%, aunque no se sabe la causa del aumento. Desde los juzgados advierten cuando hay fiestas locales crecen las incidencias. El juez rechaza el recurso del ex vicepresidente de la Junta, Tomás Villanueva, contra su investigación por el caso Perla Negra. En el auto argumenta que se le cita porque han aparecido indicios de su intervención activa en los hechos. Explica además que la tardanza de su inclusión en el proceso, 3 años después de iniciarse, se debe a la complejidad del caso y rechaza que eso esté causando algún tipo de indefensión. Justifica asimismo que se esté investigando su patrimonio en la ley de blanqueo de capitales. Este es uno de los delitos que se le imputan junto a los de malversación y tráfico de influencias. En el Senado, el Partido Popular ha votado en contra de la creación de un tercer juzgado para Miranda de Ebro y Aranda de Duero, a pesar del acuerdo de la Junta con el Ministerio y de lo que su grupo defiende en la comunidad. El PP pedía hacer antes un análisis para ver si es necesario. Que primero, antes de abalanzarse a crear juzgados, lo que hay que hacer es estudiar la viabilidad de su creación. Oiga, 10 años da para hacer varias carreras universitarias y yo creo que 2 juzgados ya suficientemente demandados, suficientemente justificados desde el punto de vista técnico y político, con un acuerdo de la Junta de Castilla y León por detrás, con varias mociones presentadas y aprobadas por todos los grupos, incluido su grupo político, yo creo que no necesitan de más tiempo de estudio. Son los 4 últimos presidentes de la Junta y el actual presidente del PP de Castilla y León. No hay imágenes del encuentro, pero sí estas fotografías de la comida que han mantenido en una bodega de la Ribera del Duero para conmemorar los 30 años de la primera victoria del Partido Popular en la comunidad. La iniciativa habría partido de José María Aznar, primer presidente popular de la Junta, para conmemorar las 3 décadas de su investidura como presidente un 21 de julio de 1987.
Mariano Rajoy y Pedro Sánchez se reúnen mañana tras la elección del secretario general de los socialistas. Sánchez le va a pedir al presidente del Gobierno que inicie cuanto antes un diálogo con el Ejecutivo catalán. La deriva independentista catalana ha sido también uno de los asuntos que Sánchez ha tratado con el rey. Reencuentro de 2 horas con el jefe del Estado, al que Sánchez le ha trasladado 10 compromisos en los que el PSOE va a trabajar, dice, con las fuerzas del cambio: regeneración, derogación de la reforma laboral, igualdad, reindustrialización o educación. El que nosotros no planteemos la moción de censura no significa que no la descartemos. La cuestión es que creo que tiene que ser meditada, tiene que ser trabajada, tiene que ser dialogada y no improvisada. Sánchez dice que ha visto al rey preocupado por la situación en Cataluña, insiste en la reforma de la Constitución y pide a Rajoy que dé algún paso. Ya va siendo hora de que el presidente del Gobierno no solamente diga que hay que defender la legalidad, que hay que defender la Constitución, en eso estamos todos de acuerdo, pero ya va siendo hora de que pongamos encima de la mesa una solución política. E insisto, si esa solución política el presidente del Gobierno la da, el Partido Socialista estará con el Gobierno de España. Y ahonda así en su modelo plurinacional. Que solamente hay una soberanía, un Estado, pero que se puede perfectamente reconocer y perfeccionar el reconocimiento de la identidad nacional de algunos de sus pueblos, como pueda ser Cataluña. El secretario general del PSOE, que se reunirá la semana que viene con Puigdemont, llevará este asunto a su reunión del jueves con Rajoy. También el pacto antiyihadista, la estrategia de seguridad nacional o la posición de España en la lucha contra el cambio climático. Los independentistas catalanes avanzan en el desafío soberanista que pretenden culminar en el referéndum de octubre y han presentado el borrador de la ley que va a permitir esa consulta. Aseguran que será una norma suprema y que facilitará la declaración de la independencia 2 días después de la votación. Los independentistas vuelven a intentar arrogarse la representación de todo el Parlamento de Cataluña. Ha sido el escenario en el que Junts pel Sí y la CUP han presentado el borrador de la ley del referéndum de autodeterminación, en un acto sin la presencia de la oposición, con la excepción de algunos diputados de Podemos. Los secesionistas dicen que esta ley será suprema, es decir, pretenden que esté por encima de la Constitución española, y así poder declarar la independencia tan solo 48 horas después de la consulta del 1 de octubre. Si la majoria dels vots emesos són positius a crear la República Catalana, òbviament i immediatament s'haurà de declarar la República Catalana, la independència de Catalunya. Pero no refleja ningún porcentaje mínimo de participación para que sea vinculante. Sí que prevén que muchas administraciones no quieran colaborar en la consulta. El Govern de la Generalitat podrà habilitar locals alternatius per a garantir l'emissió del vot dels electors. Desde el Gobierno advierten a los independentistas. Es manifiestamente antidemocrático y por eso, como vivimos en una democracia, como España, como Cataluña es una democracia, nunca, en los términos que ha sido presentado esta mañana, nunca será una ley en vigor. Mientras Carles Puigdemont encara la recta final de su desafío con cambios en la Generalitat. Ha cesado al consejero de Empresa, Carles Baixet, por expresar en una entrevista sus dudas sobre el referéndum, una expulsión muy criticada por el PDeCAT. Un nuevo incendio cerca del casco urbano en la localidad segoviana de Navalilla provocó ayer el miedo entre sus vecinos. Es el segundo fuego en apenas 15 días y este se originó en una parcela a apenas 500 metros del municipio. Por la tarde se declaró el nivel 1 debido a las fuertes rachas de viento que provocaron que las llamas se extendieran por el pinar. El fuego quedó prácticamente estabilizado a última hora con personal trabajando por tierra y aire. La Guardia Civil ha intensificado las medidas de seguridad en el Camino de Santiago por la mayor afluencia de peregrinos durante los meses de verano. En Ponferrada, patrullas de la Policía Municipal se suman a la vigilancia para asistir a los caminantes en su paso por la capital berciana. Son peregrinos que viajan a Santiago de Compostela, pero que al llegar a Ponferrada encuentran el amparo y el asesoramiento de agentes de la policía local ponferradina. Aseguran que su labor está siendo muy bien valorada por los caminantes. Nos ven con normalidad, se ve que son personas que están acostumbradas a esa presencia policial en sus países. Muchas veces, aunque nosotros estemos realizando otra gestión o atendiendo a otros peregrinos, se acercan, nos saludan, nos preguntan.
Caminantes que llegan incluso a puntos donde no reconocen cuál es el tramo correcto y que también son ayudados por los agentes de la ley, que sirven también de asesores para necesidades básicas. Entre las que podemos destacar, pues donde hay supermercados, para lógicamente comprar alimentos, alguna farmacia y sobre todo información. Y una vez que entras en contacto con ellos, lo que les gusta mucho es charlar. Hablar dónde están, aunque lógicamente lo saben por los planos y demás, pero no conocen la historia de la ciudad. El plan se mantiene activo diariamente con diferentes turnos y patrullas, además de puntos de control hasta el final del verano. La Fundación Las Médulas ensayará en el puente del 25 de julio el primer plan de movilidad y accesibilidad del paraje, declarado Patrimonio de la Humanidad. Los días de máxima afluencia de visitantes estará prohibido acceder con vehículos. Habrá que hacerlo en el nuevo servicio de transporte colectivo. Las Médulas reciben a lo largo del año más de 120.000 visitantes. Hay momentos de máxima afluencia, como Semana Santa o agosto, donde su presencia es difícil de conciliar con la vida cotidiana. Una situación de colapso que pretende evitar el denominado Plan Intermédulas. Sí es cierto que se han venido produciendo en días de máxima afluencia algunos colapsos, algunas dificultades que tienen que ver con la compatibilidad de ese acceso en vehículo con los lugares donde dejarlo o con los lugares donde se cruza con la vida cotidiana de los habitantes de estos pequeños núcleos del espacio cultural de Las Médulas. El transporte colectivo será obligatorio los días de máxima afluencia. Se establecen 2 líneas que partirán desde esta Casa del Parque, ubicada en Carucedo. Es un planteamiento también de carácter abierto, periódico, es decir, en plan de único pago para todo el día, es decir, como si fuese un metro en el que uno puede subirse y bajar de la estación una vez que ha abonado el billete y que va a hacer paradas mediante unas líneas concretas en todos los puntos de interés que tiene el paraje. Habrá una tercera línea especial que partirá de Puente y solo saldrá bajo demanda. La Fundación comienza a ensayar el plan a finales de julio para que esté plenamente operativo en el año 2018. Catas de vino seguramente habrán visto alguna, pero en esta los vinos que se prueban son exclusivos. Estos caldos se obtienen de producciones especiales y muy reducidas, de ahí su precio. La mayoría supera los 500 € la botella. Y les acercaremos la exposición estrella de este verano. Está en el Museo Nacional de Escultura de Valladolid y nos adentra en el mundo que inspiró al escultor Alonso Berruguete. Médicos del Mundo abre sede en Castilla y León. La ONG, que ya tiene representación en 14 de las 17 comunidades autónomas españolas, inaugura en Valladolid el local desde el que se van a gestionar los proyectos en la comunidad. Y el sindicato Estecil hará balance del curso escolar que acaba de terminar. También planteará sus reivindicaciones ante el nuevo curso. Hoy las temperaturas van a ser altas y el viento va a soplar por encima de los 20 km por hora. Condiciones para que la Junta haya lanzado la recomendación de evitar cosechar en las horas centrales del día por el riesgo de incendios. Los detalles del tiempo de este miércoles los tiene, como siempre, Andrés Gómez. Andrés, buenos días. Muy buenos días, Pilar. Hoy volveremos a pasar calor, pero no tanto. Llegan cambios que sobre todo serán más notables durante los próximos días. De momento lo que vamos a notar es un aumento de la nubosidad esta tarde y también ese descenso de las temperaturas. Eso sí, no en todas las zonas de Castilla y León. Lo van a notar sobre todo en el oeste. Las máximas van a estar 3-4 grados por debajo en la zona de León, de Zamora, de Salamanca, un par de grados menos en Ávila, en Valladolid y Palencia, mientras que se mantendrán muy altas todavía en la zona oriental, en Burgos, en Soria y en Segovia, las 3 con 33 grados de máxima. En cuanto al cielo, como decíamos, mañana tranquila y tarde con nubes de evolución que nos pueden dejar algún chaparrón en la zona de Sanabria, también el Bierzo y en general en la cordillera cantábrica, con viento que irá aumentando de intensidad también durante la segunda parte de la jornada. Gracias, Andrés. El consumo de vino ha crecido en paralelo al incremento de unos consumidores cada vez más informados y exigentes. Hemos asistido a una cata donde solo se prueban caldos de producciones seleccionadas. Son vinos que nunca llegarán al lineal del supermercado.
Hablamos de marcas top, de prestigio mundial. Pingus 2016, el buque insignia de la bodega de Peter Sisse. Chateau Angelus, estamos hablando de vinos de en torno a los 500 euros. Los comerciales explican a los clientes VIP de esta vinoteca los matices de la añada 2016, que por supuesto aún no está en el mercado. Pruébalo, a ver qué te parece. Una explosión de fruta. Todavía quedan muchos meses de crianza en barrica, están sin redondear, pero hoy tienen la oportunidad de hacer un pedido con hasta un 40% de descuento sobre su precio real de mercado. Son vinos exclusivos que te aseguras el tener el vino. Tú compras ahora, es verdad que inviertes, arriesgas y recibes en este caso a lo mejor en el 2019, pero por otro lado te estás asegurando unas botellas, que luego hay muchas puntuaciones por medio. Este vino ya en una tienda, cuando ya esté acabado, pues va a rondar en torno a los 1.000 euros. Comprarlo por 600 parece mucho, pero es una joya. Esta es una práctica habitual en Francia, se catan vinos exclusivos con escasas producciones. En nuestro caso hablamos de que hay vinos que salen a la venta en noviembre y en enero ya están agotados porque el 90% de la producción se ha vendido en avanzada. Cada gota de estos vinos es un diamante aún sin pulir y claro, elegir lo bueno es sencillo. Desde hoy el Museo Nacional de Escultura de Valladolid acoge una exposición única sobre el escultor Alonso Berruguete. Es la primera vez que le sitúa en su época, en el Renacimiento, mostrándonos cuáles fueron sus influencias y los valores de la época. La exposición es gratuita y va a permanecer abierta hasta el mes de noviembre. Conocemos a Berruguete por sus retablos y sus obras religiosas, pero tenía un alma pagana. Da rienda suelta a su temperamento más sensual, más pegado a la encarnadura de sus personajes, cercano a sus sufrimientos, un Berruguete poco ortodoxo. Forjó su personalidad artística en Italia. Allí descubrió esta escultura, el Laoconte, que marcó todas sus creaciones. Fue el leitmotiv de toda su trayectoria. Toda su obra está llena de guiños a ese Laoconte. Fue copiando a los clásicos, releyéndolos, como Alonso Berruguete se convirtió en el primer moderno de la escultura española. Fue un vanguardista, un genio extravagante que dibujaba, pintaba y se servía de la arquitectura para decorar sus retablos. El mejor ejemplo es esta venera. Mide 5,20 metros de diámetro, se había desmontado en el siglo XIX con motivo de la desamortización y nunca se había vuelto a montar. Va a ser la primera vez que la vamos a ver montada. La exposición tiene 67 obras, unas suyas y otras inspiraciones. Todas ayudan a entender el mundo onírico de Berruguete, uno de los fundadores, dicen, de la beta brava del arte español. Con esta exposición nos despedimos hoy. Más noticias en nuestra web rtvcil.es o en la app de Castilla y León Televisión. Disfruten del día. Adiós.